Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos al programa 283 de esta cuarta temporada, de este cuarto año de Batalla Cultural. Como pueden ver, en este capítulo vamos a ver las últimas novedades de Irán, de Trump, del mundo, de la mano de Agustín Laje. Así que arrancamos con eso y luego con noticias y resúmenes y novedades de las manos de Tipito Enojado y las Tipi News. Vamos con ello. Di merichos admisioni sarta. De ¿Qué pasa? YouTube. A ver. Tercera semana de la guerra. Trump dijo que estamos. esta guerra... La otra vez, ¿se acuerdan del capítulo pasado que tuvimos un problema de audio? Me parecía Bienvenidos que a era esta nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. En nuestro último encuentro hablamos sobre Cuba y ahora nos toca volver a toda velocidad hacia Irán. Estamos saltando de una parte del mundo a la otra con toda velocidad de una transmisión a otra que nos toca compartir. Hoy volvemos a Irán porque ha empezado la tercera semana de la guerra. Trump dijo que esta guerra duraría entre 4 y 5 semanas, con lo cual ya habríamos pasado la mitad del plazo establecido. Irán cada vez lanza menos misiles, cada vez lanza menos drones y la superioridad militar de los Estados Unidos es francamente innegable. Pero hay un problema y ese problema está, como lo dijimos desde el día 1, en el estrecho de Hormuz y las implicancias para la economía internacional. La implicancia fundamental que refiere al costo de la energía, al costo del petróleo, que continúa muy elevado. Hoy anduvo en los $104, es decir, 45% por encima del precio que tenía el 28 de febrero cuando todo esto comenzó. En torno a este tema, Donald Trump dio una conferencia de prensa hace muy poquito, 1 o 2 horas nada más. Vamos a estar analizándola con Carlos Rucauf. Vamos a ver qué se puede esperar de lo que sigue para estas semanas o quizás más tiempo de lo que había previsto Trump en un inicio. Carlos, bienvenido al canal. Un placer, como siempre. Muy bien. Bueno, ¿en qué estamos? ¿En qué está la guerra de Irán? Porque si bien Trump hoy dijo que está prácticamente aniquilado el régimen de Irán, al mismo tiempo le ha solicitado su apoyo a ciertos aliados y no aliados para abrir el estrecho de Hormuz. Ya lo vamos a ver en uno de estos videos, pero ¿cuál sería el panorama general que le darías al público? Bueno, claramente la guerra estratégica de Estados Unidos la ganó. Está con una superioridad absoluta en materia militar en sus 3 niveles, tierra, mar y aire. Pero claro está, sigue estando el tema que dijimos del primer día. La Guardia Revolucionaria iraní tiene el control del estrecho de Hormuz, no solamente por su gran base militar, sino por las baterías que tiene misilísticas tierra-tierra y tierra-aire excavadas en la roca en el borde del estrecho, y porque en el caso específico de Hark, esa isla que les mostramos en nuestra última transmisión, Trump hizo lo que había que hacer, destruyó las defensas militares, no destruyó el petróleo, porque eso sería agravar la situación de su relación con China y agravar el precio del costo del petróleo a nivel mundial. Entonces Trump tiene un triunfo estratégico que yo creo que lo va a coronar en las 5 semanas, pero tiene un problema con el estrecho de Hormuz, con el petróleo, con una Europa que no lo acompaña, que quiere solamente la época de las sonrisas y no la época de los dolores, y con una República Popular China que no le cuenta a nadie lo que va a hacer, y Trump entonces empieza a hablar de algo que a mí me resulta aún extraño. Dice, podría postergar mi visita del 31 de marzo a Beijing. Veremos. Bien, vamos a ver uno de los fragmentos más importantes de la conferencia de prensa que dio hoy Trump, que estuvo especialmente dedicada al tema de Irán, aunque también algo mencionó sobre Venezuela. Pero bueno, según dio a entender, el régimen de Irán estaría aniquilado tanto en términos militares como políticos. Aunque aquí hubo una pequeña contradicción porque ya lo vamos a ver en otro clip, pero mientras dice que está descabezado el régimen, dicen que continúan negociaciones con líderes que no se saben bien quiénes son. Pero vamos punto a punto. Miren esto. Powerful military campaign to end the threats posed by the Iranian regime continued in full force over the past few days. They have been literally obliterated. The Air Force is gone. The Navy is gone. Many ships have been sunk. They're warfighting ships, but I guess they didn't know how to use them. And anti-aircraft is decimated. Their radar is gone, and their leaders are gone. Other than that, they're doing quite well. They've been a terror for 47 years. And now, I guess, the world, through the United States, with the help of Israel, is doing what should have been done many years ago,
should have been done many years ago. Since the beginning of the conflict, we've struck more than 7,000 targets across Iran, and these have been mostly commercial and military targets. We've achieved a 90% reduction in their ballistic missile launches and a 95% reduction in drone attacks. The missiles are trickling in now at very low levels because they don't have too many missiles left. We've also attacked the manufacturing plants, where the places where they manufacture the missiles and the drones, and that's going on today. We just hit 3 of them today, and it's getting very hard for them to manufacture. More than 100 Iranian naval vessels have been sunk or destroyed over the last week and a half. That has to be some kind of a record. Additional strikes continue to launch from all directions every single hour. Bueno, ahí está parte de la descripción donde si uno hila fino, está hablando de una destrucción tanto militar como política. Ya no tienen líderes, es algo que va a subrayar en 2 oportunidades más en el discurso del día de hoy. Vamos a ver en un ratito otra. Te quería preguntar por la cuestión militar, Carlos, y es que hay analistas internacionales que dicen que Irán todavía tendría capacidades para su desarrollo nuclear, teniendo todavía más de 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60 o 70%. ¿Sigue siendo un peligro nuclear Irán, o bajo estas nuevas condiciones de destrucción impuestas por los Estados Unidos ya no nos tenemos que preocupar por eso? No, no tiene posibilidad nuclear Irán en estas condiciones, salvo que se la dé un tercer país. Pero en este momento no tiene ninguna posibilidad Irán, no tiene ninguna posibilidad de seguir la guerra estratégica. Lo que dice Trump es absolutamente así. Lo que omite Trump, porque es lógico en el medio de esta situación donde la verdad es lo primero que muere en cualquier guerra, omite el problema central. En toda su conferencia de prensa, cuando se refiere a Hormuz, al petróleo, pide ayuda. Dice, bueno, me dejan solo. Yo lo traduciría así. Solo puedo ganar la guerra estratégica, pero solo no puedo conseguir que el petróleo fluya normalmente y todos estamos en riesgo, mucho más ustedes, porque efectivamente Trump en su país tiene no solamente autoabastecimiento energético, sino que es exportador. Claro está, como es un país libre, el precio de la gasolina va a subir de conformidad a lo que ocurre en el mercado. Entonces, la gasolina va a seguir subiendo y eso electoralmente para noviembre es grave. Tiene tiempo Trump porque va a poder lograr finiquitar una parte sensitiva de lo que estamos hablando efectivamente en el mes que viene. Pero acá el tema es Hormuz, siempre fue Hormuz, lo dije desde el primer momento. No, y de hecho lo mencionó de forma explícita en esta conferencia Trump en el video que vamos a ver a continuación. Por cierto, tenemos más de 5.000 personas conectándose en este momento, así que les pedimos que nos ayuden dejando su like, que es totalmente gratis, el dedito para arriba y nos ayuda a llegar a mucha más gente. Miren esta parte donde menciona a países como Japón, como China, Reino Unido, Corea del Sur y su dependencia del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz en comparación con la dependencia que tiene Estados Unidos, por el cual solamente recibe un 1%, y en consecuencia Trump le pide a estos países ayuda inmediata para liberar el estrecho. Miren esto. We strongly encourage other nations whose economies depend on the strait far more than ours. And we get less than 1% of our oil from the strait. And some countries get much more. Japan gets 95%. China gets 90%. Many of the Europeans get quite a bit. South Korea gets 35%. So we want them to come and help us with the strait. We have it in very good shape. The countries, I said, we've already taken care of Iran, but now because of the fact that literally a single terrorist can put something in the water or shoot something or shoot a missile, a small missile, and it's fairly close range because it is a tight area, and which is one of the reasons they've always used that as a weapon. Iran has always used that as an economic weapon. We strongly encourage. ¿Sigue siendo una posibilidad o no que Trump despliegue tropas en el terreno para liberar Hormuz? No tropas en cantidad. Les explico lo que está diciendo entre líneas Donald Trump. Lo que está diciendo es, yo dije que iba a custodiar al petrolero que quiera entrar y salir del estrecho de Hormuz. No puedo. No te dice eso, pero eso es lo que está ocurriendo. Su armada puede hacer de todo, puede destruir absolutamente a sus enemigos, pero no puede lograr que se destrabe Hormuz. Primer tema. Segundo tema. Es verdad, él dice que puede atacar con misiles pequeños, con armas pequeñas, pero lo que tiene ahí la Guardia Revolucionaria iraní es algo muy importante. Tiene lanchas de andar muy rápido, blindadas, que tienen capacidad de misil tierra-tierra y tierra-aire. En consecuencia, el daño que pueden hacerle a un petrolero es impresionante, porque vos le metés un misil a un petrolero en la carga y vuela todo. Entonces, es muy importante entender lo que está diciendo Trump. Yo voy a acabar con estos tipos, los tengo liquidados.
pero Hormuz es un problema mucho más complicado. El otro día bombardeó Hark. Ahora él está amagando con tomar Hark. Cuando vos me decís, va a bajar tropas, puede ser que baje un grupo de ataque, 2.000, 3.000 marines para entrar y tomar el control de Hark. Pero, ¿cómo hace para llegar a la zona de Hark si las baterías misilísticas que tiene la Guardia Revolucionaria iraní en la costa están intactas? Lo único que no han podido destruir es eso, están excavadas en la tierra y tienen una base militar muy grande. Entonces la Armada norteamericana domina todo. Hay una parte del día de hoy, ya no me acuerdo en qué momento, donde Trump se queja de cómo hay sectores de la prensa que están permitiendo subir a los medios de comunicación inteligencia artificial que hace aparecer como que un portaaviones está incendiado cuando no es cierto. Entonces dice, no le mientan al público. Y dice, he hablado con la estructura de control de las comunicaciones para que se cuente todo lo que quieran contar, pero la verdad, no poner ataques de inteligencia artificial. En este momento, efectivamente, la Fuerza Naval y Aérea del país clave, que es la República Islámica de Irán, está diezmada, pero puede seguir haciendo daño en el precio del petróleo. Y Irán dijo, lo voy a llevar a $200 el barril. Y por eso yo te pido que cuando puedas, le pongas a todos los que nos siguen el mapa que mandé del bombardeo de Emiratos. Bombardeo. Ahí está. Esto cambia totalmente el análisis del tema del precio del petróleo. Ustedes fíjense que esos dos puertos de Emiratos Árabes Unidos están afuera de Hormuz. Están afuera del control de tierra que tiene la Guardia Revolucionaria iraní. Atacó a un país amigo, atacó el puerto de ese país amigo, que en este momento está cerrado, para impedir que salga petróleo al mundo de Emiratos, que es un productor importante. Y yo te diría además para decirle indirectamente a Arabia Saudita, les puedo hacer lo mismo porque ustedes también salen por otro lado, no solamente por Hormuz. Entonces, este ataque de hoy enfureció a Trump. Enfureció que el problema estaba solo en Hormuz. Bueno, el problema no está solo en Hormuz, porque los iraníes están haciendo algo que la estructura de inteligencia norteamericana no previó. Atacan a sus aliados, atacan al mundo árabe. No les importa quedar solos, porque la cabeza que tiene un guardia revolucionario iraní es la de la inmolación. Y esto en nuestra cultura, en nuestra visión, no es un tema entendible. Morir para lograr un efecto, destruir una parte del enemigo. Entonces, el tema central que vamos a ver en las próximas semanas va a ser el precio del petróleo, va a ser qué hacen estos países que bien marcó el presidente Trump. Se destruyen si sube el petróleo. Todos. Les cuento algo. Ayer la República Popular China prohibió cualquier exportación de combustible. Su país no va a exportar más combustible. Es decir, va a tener el petróleo que recibe de Rusia, va a tener el petróleo que recibe de los barcos que están en el mar. Recordemos que hay petróleo para un mes, porque se consiguió la ampliación del plazo que habíamos dicho de 15 días, cuando Trump convence al G7 de liberar todas las reservas que eran posibles y al mismo tiempo autoriza a Europa a comprarle a Rusia. Acordate que cuando empezó la guerra de invasión de la dictadura de Putin a Ucrania, en ese momento Europa prohibió, Estados Unidos prohibió que se utilizara el combustible que vendía Rusia, el que le vendía a Alemania por oleoductos, el que vendía a Europa Central. Todo eso cambió en ese momento, ahora vuelve a cambiar. ¿Pero qué permite que venda Rusia? Lo que está flotando, lo que está arriba de los barcos. Entonces, acá estamos en un gap de 30 días donde el precio del petróleo puede hacer un daño muy grande a la economía mundial. Estamos camino a las 10.000 personas conectándose en este momento. Gracias y saludos a todos los que están entrando ahora. Les pedimos que nos ayuden con un like. Gracias a los que mandan membresías al canal como regalo, que eso siempre dispara la cantidad de audiencia de los programas que hacemos. Gracias a estos dos usuarios que estoy mostrando en pantalla. Carlos, entonces esto que al principio parecía una irracionalidad, me refiero al hecho de que las distintas células o grupos de la Guardia Revolucionaria con relativa autonomía operacional se dedicaran a atacar a los vecinos del Golfo, entonces no era tan irracional. Es decir, estaba contemplado como un plan para el caos total que le generara una suerte de guerra de desgaste a Trump, porque el reloj corre, el costo político que puede terminar pagando Trump es altísimo, tanto sea por el tema de la inflación en Estados Unidos, que él supuestamente venía a corregir y que todavía no lo ha conseguido, mucho menos con la situación actual, o por otro lado, una escalada bélica que termine en operaciones terroristas, incluso en el mismo territorio norteamericano, mucho más de cara a un mundial de fútbol. Entonces, haber generado este caos con sus vecinos, lo que al principio nos parecía una locura e incluso un error estratégico, ¿puede ser una llave maestra para el régimen iraní? No, yo creo que sigue siendo un error estratégico, porque está jugando con la paciencia de gente que no suele tener mucha. Hay mucha gente que está perdiendo mucho dinero, hay otros que están ganando dinero.
Claramente, Rusia es un ganador nato en esta operación. Pero China está perdiendo mucho dinero. Y China tiene una relación con Irán muy especial. Pero además, recordemos que Arabia Saudita, que todo el mundo lo da como un enemigo estratégico de Irán y un amigo de los Estados Unidos, el segundo socio comercial de Arabia Saudita es China. Entonces, ese es un mundo donde los planos se van superponiendo. Sigo pensando que es un error estratégico que le va a costar mucho, pero atención, dijimos el otro día que la locura esta de atacar a sus vecinos tenía que ver con la conducción mosaico y que lógicamente iba a terminar, así el presidente de Irán lo dijo, que no iban a atacar más a los vecinos. Apareció un nuevo ayatolá, el hijo de Jamenei, y todos dijimos, bueno, ahora las cosas se vuelven sensatas. Pero pareciera que el ayatolá, Jamenei Jr., o no está vivo o no está en condiciones de conducir. Las últimas informaciones dicen que estaría en Moscú, en un hospital ruso, atendiéndose de heridas muy graves. ¿Por qué se lo nombró entonces? Porque atrás de él figura como un fronting. Entonces, el problema acá sigue siendo el fanatismo de los guardianes de la revolución. Bueno, de hecho, una de las cosas que mencionó hoy Trump en su conferencia de prensa de hace apenas 2 horas fue que los líderes iraníes están todos muertos e incluso dijo que Estados Unidos ni siquiera estaba seguro de que el nuevo líder supremo estuviera vivo. Miren esto. All of their leaders are dead, as far as we know, but they're all dead. We don't know who we're dealing with. We knocked out the first group, then the second group met to pick the leader because the first group was all dead, and the second group got knocked out, they're all dead. Then the third group met. I would think they're a little nervous about meeting. I don't know if they're nervous. Maybe they're not. Maybe they're crazy. If they're not nervous, then they're crazy. But we met with the next group, but we don't know who their leader is. We have people wanting to negotiate. We have no idea who they are. Bien, y a eso le sumó esto otro que quiero también que lo miremos. That he's badly disfigured. And a lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy. And he hasn't spoken because the Ayatollah would sit and he'd spew hate from, not as nice as a throne. I like the English throne much better. But it was a fancy chair. But he'd spew hate from his chair. But you'd see him a lot, right? This one, we haven't seen at all. So that could be for a lot of different reasons. We don't know, Peter, if he's dead or not. And a lot of people are saying that he's badly disfigured. Bueno, mira, ahí está. Esto es un poco lo que estaba contando yo recién, pero fundamentalmente lo que está claro es que este hombre no es quien está conduciendo las operaciones militares. Me refiero a Jamenei Jr. Hay un dato más que Trump no lo dio, te lo doy yo, que el estudio que hizo la estructura de inteligencia artificial del Pentágono dice que el discurso que apareció grabado en los medios de comunicación, la voz no es la de Jamenei. Ajá. Es decir, no solamente no vimos la cara, no vimos la figura, pusieron un cartón, sino que además su voz es falsa. En consecuencia, podría ser que en el problema que tiene en la cara también sus cuerdas vocales hayan sido afectadas. Digamos que no es un hombre que pueda conducir semejante conflicto. Esto lo está manejando la Guardia Revolucionaria iraní y lo tiene a él como un mascarón de prueba. ¿Y el objetivo de elegir a un líder en esas condiciones es simplemente aprovecharse de un apellido que ya estaba establecido? Mira, nosotros en la historia de la independencia de Argentina tenemos la historia de la máscara de Fernando VII. Esto es la historia de poner un personaje que ocupa un trono y atrás de ese personaje quienes se mueven son otros que buscan otros intereses. Bueno, acá está ocurriendo lo mismo. La Guardia Revolucionaria iraní es quien hoy está conduciendo Irán y la está llevando al holocausto, la está llevando a un verdadero suicidio colectivo, porque lo que hemos visto en las últimas 48 horas de bombardeo, ya no solo sobre la estructura militar, sobre Teherán, es impresionante. Teherán está envuelto en una nube tóxica de la que no se puede escapar la gente que vive en la ciudad. Sí, estamos ante una situación muy grave y los ayatollah, aparentemente, la Guardia Revolucionaria iraní realmente siguen buscando el conflicto máximo. Hago un último tema, Carlos. Irán no tiene bomba nuclear, no tiene capacidad para desarrollarla en este momento, pero el que sí la tiene es Israel. Y este tema surgió en la conferencia de prensa de hoy. Esto fue lo que dijo Trump. One of your advisors, David Sachs, said the other week that the U.S. should, quote, declare victory and get out of the Iran war. He also warned that if the conflict escalates, Israel may contemplate the use of a nuclear weapon. Has he shared that assessment with you? No, yes. Israel wouldn't do that. Israel would never do that. And there's a theory.
you pounded them to hell and you could just leave now and it'll take 10 years for them to build back not nearly what they have right now. And I guess that's another theory, but One of your advisors, Bueno, David. descarta de plano que Israel pueda considerar usar la bomba nuclear, pero hay analistas internacionales, Carlos, que sostienen que en realidad Estados Unidos se metió en esta guerra impulsado por Israel, que Estados Unidos no tendría en realidad intereses reales en estar en esta guerra, de no ser porque Netanyahu lo impulsó a Trump a ingresar en esto. ¿Cuál es tu posición? No, esta es una visión de los demócratas que siempre tratan de hacer pensar que Trump está distraído y pueden convencerlo de hacer lo que él no quiere. Yo creo que es absolutamente distinta la situación. Estados Unidos sabe que su rival estratégico es China, que China no puede seguir creciendo y Estados Unidos tiene que crecer en el Ártico, por eso hemos visto lo de Groenlandia. Estados Unidos tiene que lograr el control del petróleo, por eso, además de todas las razones, está el tema de Venezuela, el tema del principal productor de petróleo de África y ahora el tema del centro de la producción petrolífera del mundo, que es la zona del Golfo Pérsico. Entonces, acá hay un interés estratégico de los Estados Unidos en dejar atrás el retroceso de los 4 años de la administración anterior, la administración de Joe Biden, donde China avanzó en el Ártico, avanzó en la estructura de producción, en la estructura de armamento, consolidó la relación con Rusia y al mismo tiempo empezó a desarrollar una estructura militar que, de seguir este ritmo, podría alcanzar a Estados Unidos en la próxima década. Por eso, Trump hace lo que hace y además hace un rearme militar norteamericano como nunca se había visto. Acá la situación central está en Hormuz y lo que descartó Trump es que Israel tire una bomba nuclear. Mi pregunta es, ¿Estados Unidos también? Porque, Sí. claro, porque hay, vamos a decirle a todos los que te siguen, que hay ahora en el mundo, y en poder de Estados Unidos y de Rusia y de China, bombas nucleares tácticas de 1 kilotón. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos tenés que despejar la estructura militar enemiga en Hormuz, podrías tirar una bomba nuclear de 1 kilotón, destruir toda la zona sin contaminar a los vecinos. Porque no estamos hablando de las viejas bombas nucleares que fueron el motivo del siglo pasado. La detente del siglo pasado era la contaminación nuclear. La detente de este año, de este siglo, ya no es la contaminación por el tema de estas pequeñas bombas nucleares. Entonces, no sé, no tengo la respuesta. Obviamente, nadie me va a decir, el mejor amigo que vos tengas en el gobierno norteamericano, o israelí o chino, te va a decir, la voy a tirar. Claro. Pero, ¿hasta dónde puede soportar el mundo el crecimiento del precio del petróleo? ¿No va a llegar un momento donde todos le van a pedir a Estados Unidos que solucione el problema? Yo siempre suelo recordarle a algunos amigos franceses que si no fuera por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial estarían hablando alemán. Entonces, al final le piden ayuda y después se enoja con Estados Unidos. No, te hago la última pregunta, porque cuando Estados Unidos atacó recientemente Hart, la destrucción fue parcial y, Claro. y bueno, Trump salió a decir que bueno, fue una especie de concesión graciosa que le hacía todavía a los iraníes, pero que en algún momento podía cambiar de opinión porque si lo hubiese hecho, en realidad esa nación no se podría levantar nunca más. ¿Cuál es el motivo real? Porque yo no puedo creer que atrás de eso haya sido la compasión de Trump para con el futuro de Irán. No, el motivo real es el siguiente. Estados Unidos necesita que Hart esté en manos de ellos o al menos no sea un instrumento de Irán. Entonces, lo primero que ha hecho con esos ataques que fueron brutales y le tiraron con toda la estructura de defensa, rompieron los búnkers de los misiles, rompieron la línea de aviación, rompieron la zona de desembarco, pero no atacaron ni 1 milímetro del petróleo que está bien a la vista. Cuando uno ve la isla de Kar, nosotros la hemos mostrado, están ahí los grandes depósitos, ahí, por favor. muy fácil de pegarle al petróleo. Esto demuestra primero la precisión norteamericana y segundo que no quisieron tocar el petróleo. Eso es lo que está hoy en discusión. ¿Por qué? Porque si Trump destruye ese petróleo, está haciéndole el juego a Irán. Porque es un petróleo que no va a salir al mercado. Y entonces el mercado, ante la pérdida del petróleo iraní, porque ahí está el 91% del petróleo que produce Irán, ante la pérdida de ese petróleo iraní, el precio del petróleo subiría más. Pero además, todo ese petróleo va a China. Entonces, acá hay una dicotomía que hay que verla, porque imagínate que nosotros estamos en un set de televisión, estamos tratando de explicar lo que dice Trump, que dice nada más que lo que puede decir. Está leyendo cuidadosamente lo que ha escrito el Pentágono, No está haciendo ninguno de sus discursos por la galería, no está en una tribuna electoral. Está leyendo con mucho cuidado lo que dice. Entonces, atención con esto, porque acá se está jugando el futuro no de Medio Oriente, se está jugando el futuro de décadas del mundo si no se consigue una solución
que permita que atrás de esto no haya una crisis económica. En eso está trabajando Estados Unidos y yo creo que están a punto de lograr algunos acuerdos con China. Lo único que me hizo ruido hoy fue que Trump dijo que quizá postergaba su viaje a China. Eso no sé si es cierto o no, pero para mí la reunión del 31 de marzo en Beijing es una reunión clave para el mundo que viene. Te cuento un instante nada más, que en este momento hay un cerco muy fuerte militar de China sobre Taiwán. En consecuencia, el mundo tiene muchos andariveles que no miramos porque está explotando uno. Tampoco estamos mirando que esta noche está en absoluta oscuridad Cuba, porque no tiene más petróleo, se acabó, no tiene una sola gota de petróleo. Entonces, hay un montón de temas que están al mismo tiempo como los platillos en el circo. Estamos mirando el platillo principal, que es esta guerra. Y Trump está con toda su gente. Imagínate lo que es la estructura del Comando Central del Pentágono, la CIA, el Consejo de Seguridad Nacional analizando esto, y ahí tenés Carr Island y la ubicación que tiene. Está bueno que hayan puesto eso. Ese es Carr Island. Vos fijate, está a 31 kilómetros de la Tierra. Entonces está bien, le rompieron lo de adentro, la estructura de defensa de adentro, pero toda la estructura que rodea a Carr Island, toda la estructura de la base militar y las baterías de tierra están intactas porque están metidas abajo de la tierra. Y lo que no quiere hacer Trump es un bombardeo que afecte esos conitos que vemos, que son los depósitos de petróleo. Ustedes tienen una foto más grande que ya la mostramos desde arriba. Desde arriba, que es una foto satelital, y ahí se ve clarito cómo están los tanques de combustible. Ninguno fue afectado. Bueno, y quiero sacar pecho por el canal porque nosotros esta imagen la mostramos 3 días antes de los ataques, cuando nadie había hablado sobre esta isla y nosotros ya estábamos mostrándola desde imágenes satelitales y advirtiendo que en realidad ahí estaba el meollo de la cuestión y que teníamos que estar listos para ver un ataque de Estados Unidos. Ahora, yo me imagino la cantidad de defensa que debe tener esa isla. Es decir, digamos que lo más fuerte de la estructura militar de Irán tiene que estar concentrado ahí para defender este punto estratégico. Y sin embargo, el ataque de los Estados Unidos fue quirúrgico, ¿no? Fue quirúrgico porque atacó lo que tenía que atacar y dejó en pie lo que tenía que dejar en pie, pero con la amenaza de que en la próxima Estados Unidos podría volar todo por los aires. Sí, yo creo que los iraníes saben que no van a hacer eso los norteamericanos. Y que lo que más les preocupa a los iraníes es que quieran tomar Hark. Claro. Esto es, que estos marines que llegaron se dediquen a tomar Hark. Yo creo que no alcanza con 2.000 marines. Ahí la tenés desde el satélite. Y es muy interesante, si ustedes ven el color, cómo se muestra con claridad los puertos de agua profunda que tiene esta isla. Esta isla tiene puertos excavados, pegados, por donde pueden entrar los grandes tanqueros. Y por abajo del mar llega por cañerías el petróleo desde el continente. No es que desde ahí se saca 1 litro de petróleo, no. Todo llega del continente. Bueno, ahí hay algunas de las imágenes también de arriba, el mapa que lo supimos mostrar, insisto, antes de que se produjeran los ataques, por lo menos 3 o 4 días antes, nosotros ya estábamos hablando sobre esto en este canal. Bien, si te parece, Carlos, entonces voy a leer algunos de los mensajes. Dale. Parece que tenés ahora que empezar tu programa, que le vamos a contar también al público que hoy es el programa debut en Carajo, Café con Rucaut, ¿no? Sí, un café con Rucaut. Sí, voy a estar con Nico Promancio, que me va a hacer la pata y me va a hacer las preguntas como me haces vos, porque a mí me gusta más contestar que hablar solo. Excelente. Acá, Batalla Cultural Tandil, gracias por las membresías, siempre nos ayudan desde Tandil. Jonathan, gracias por tu donación desde México, muchas gracias. Acá Sergio dice, bendiciones para ambos, soy cubano, a mí y a muchos otros nos gustaría una anexión a Estados Unidos, el Estado 51. ¿Es imposible o pudiera ser? Yo no creo que esto, si Puerto Rico todavía lo está esperando desde hace tanto tiempo. No es fácil. No. Gracias, Agustín y Carlos. Pronto Cuba será libre, Dios te oiga. Sí, vamos a estar también cubriendo Cuba cuando tengamos novedades que llamen la atención suficiente como para hacerlo. Yo creo que sí termina más pronto que tarde. Este año tiene elecciones, dice Andrés. Sí, esas elecciones son bastante importantes. Roland dice, hola maestros, muchas gracias por su necesaria y edificante labor. Por favor, Agustín, envíanos un saludo a Roland Peluquería de Cali, Colombia. Bueno, la peluquería Roland, un gran abrazo hasta Cali, Colombia, donde tengo muchos amigos además. Un gran abrazo y éxitos. A este amigo que nos mandó las membresías del canal, muchas gracias, nos has ayudado muchísimo. Bueno, mirá, justo esto, Ignacio dice, hola, Carlos Agustín pregunta qué pasa con Taiwán, ¿es verdad que China está bloqueando? Gracias. Así es. Ya lo hemos respondido sin haber visto antes la pregunta. Ivette, gracias por tu membresía al canal. Acá tenemos, Jonathan dice, buen día a ambos, ¿cómo ven a México a corto plazo con todo lo que está haciendo Trump en América? Saludos desde México. Yo no veo una novedad inmediata, no veo nada inmediata. Yo tampoco. ¿Qué opinan de Tucker Carlson como espía? Bueno, esa es la noticia del momento. De película, ¿no? Y bueno.
Bueno, saludos a los dos. A ver, voy a dar solamente una opinión muy cortita. Ya había muchos rumores de que Tucker Carlson estaba trabajando para intereses que no eran norteamericanos. Así que a mí no me llamó demasiado la atención, sí cómo se produjo, pero no en lo que andaba el personaje. Saludos a los dos, feliz de llegar a tiempo para saludarlos. Gracias, Kelly, te mando un gran abrazo. Gran abrazo para también Ludmila Cabana, que nos ayudó con sus membresías. Una de las últimas que leo dice, ¿será que este panorama muestra los indicios de la Tercera Guerra Mundial? Saludos a ambos, gracias por mantenernos al tanto. No se ve voluntad de hacer una guerra mundial con esto. No creo. Bueno, Carlos, gracias y te mandamos al público a que a las 7 de la tarde se conecten carajo para el programa debut de Un Café con Rucauf. Te voy a dar el título, del programa y te va a gustar. A ver. Se acaba el socialismo del siglo XXI. Ese va a ser el primer programa que vamos a hacer. Espectacular. Va a ser de colección, así que no se lo pierdan. Carlos, un gran abrazo. Chao, hasta siempre. Adiós. Bueno, amigos, me quedo yo solamente a despedirme de ustedes. Solo voy a leer un mensaje más. A ver, tenía algo por acá. No asegurar Hormuz no ha sido intencional para forzar a la Unión Europea a apoyar la paz entre Rusia y Ucrania. No creo que Trump sea tan cándido. He escuchado esto. Algunas voces en redes sociales opinan lo mismo. Yo no lo creo. No creo que Trump se deje complicar así económicamente para generar este efecto que está sugiriendo este usuario, pero bueno, miren, son hipótesis. Aquí solamente se pueden arrojar hipótesis en estas condiciones. Amigos, lo último que les quiero decir es que mi libro, La Batalla Cultural, ya está en su nueva edición del año 2026, con nueva tapa dura además de colección, prólogo de Javier Milei, a la venta en Amazon. Así que he dejado en la descripción de este video el link para que puedas adquirir tu libro La Batalla Cultural, para que lo regales a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus primos, a tus compañeros. Es un buen regalo de cumpleaños para que nos formemos para dar la batalla cultural. Así que te invito a que le pegues una mirada al link que te dejé en la descripción de este video. José, gracias por tu donación y con esto me despido, queridos amigos. Déjenle like a este video, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos muy pronto otra vez. Un gran abrazo a todos. Bueno, hasta acá, señores y señores, con este live de Agustín Laje hablando de Irán. Con este primer live de Agustín Laje hablando de Irán, Estados Unidos y todo lo que está pasando, junto con Rucauf, porque ahora vamos a ver el próximo y el más reciente video de hace nada más que 2 horitas atrás, Agustín Laje en su canal, hablando de qué pasará con Cuba. El día de hoy, el presidente Donald Trump anunció que va a tener el honor de atacar Cuba, o de hacerse de Cuba. Vamos a ver este nuevo live. Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. Hoy nos toca regresar a Cuba porque tenemos novedades. Estamos siendo testigos del progresivo derrumbe del comunismo en toda América Latina y en este caso en lo que fue la madre del socialismo del siglo XXI y la madre de todos los males de nuestra región, el régimen cubano. Hoy vamos a tratar las últimas novedades que involucran a un Trump cada vez hablando más sobre Cuba, cada vez poniendo más presión sobre el castrismo, pero vamos a ver también un anuncio, el anuncio que dio ayer el régimen cubano en el sentido de abrir su economía, de generar reformas en favor de la libertad del comercio y de la libertad financiera, sobre todo pensando en los cubanos exiliados. Hoy tenemos un programa de lujo, un programa de colección, un programa que es testigo, insisto, de la hora de la libertad, porque la hora de la libertad se acerca también para un pueblo tan sufrido como es el pueblo cubano. Te pido que me dejes tu me gusta, eso nos ayudará muchísimo a llegar a más personas, a más espectadores a lo largo de toda esta transmisión que estamos compartiendo con ustedes. Te pido también que en el chat nos cuentes desde dónde te estás conectando, desde dónde estás siguiendo este programa y si querés mandar un super chat o sobre todo también si querés enviar membresías del canal como regalo, eso siempre nos ayuda a llegar a un público mucho más amplio. Bien, ¿qué está pasando en Cuba? Vamos a hacer un análisis, un raconto de los puntos principales que tenés que conocer para entender dónde está parada Cuba hoy, dónde está parado el régimen cubano sobre todo hoy. En los últimos 10, 15, hasta 20 días, Donald Trump no ha dejado de hablar sobre Cuba. Incluso en el contexto de una guerra en Medio Oriente que consume la mayor cantidad de energías militares y políticas de los Estados Unidos, Trump nunca pierde ocasión para referirse al régimen cubano y su próxima caída. Esto lo hace sobre todo en conferencias de prensa y en conferencias públicas ante las cámaras que se han registrado, insisto, en los últimos 10, 15 y hasta 20 días. ¿Qué ha venido diciendo Trump?
que después de Irán continúa Cuba, algo que ya te habíamos dicho en este canal desde el mes de agosto del año pasado cuando postulamos la teoría del dominó. Te decíamos, caído Venezuela se genera un precedente estratégico para hacer caer a continuación la dictadura cubana y, por qué no, también la nicaragüense al mediano plazo. En realidad, esta retórica que involucra a Cuba, sin embargo, se despierta con toda su fuerza después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Una vez que capturan a Maduro y empiezan a utilizar como títere a Delcy Rodríguez, se termina por completo el esponsoreo de petróleo del cual dependía el régimen castrista en Cuba. Venezuela se queda entonces sin posibilidad de enviar a Cuba los barriles de petróleo que desde el advenimiento del chavismo sostenían más o menos la energía de la isla. Tras la caída de la Unión Soviética, el principal sponsor cubano fue la Venezuela de Hugo Chávez, después la Venezuela de Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro termina siendo capturado por los Estados Unidos el pasado 3 de enero y deja de enviarle los barriles de petróleo a Cuba. ¿Eso qué impulsa? Impulsa una crisis energética de magnitudes apocalípticas. No tienen luz hace muchas semanas ya y ya han agotado todas sus escasísimas reservas, que además eran más escasas porque los generales del régimen y los políticos dirigentes del régimen lo que hacían con los barriles que recibían a través de las concesiones o incluso del mercado negro, lo que hacían era después venderlo a precios más elevados en el mercado regular para enriquecerse a costa de un pueblo totalmente hambreado. Por lo tanto, ¿cómo es la situación hoy de Cuba? Es una situación de apagón total. Más de 16 horas por día el pueblo cubano no tiene luz. Esto implica a su vez el despertar de una enorme crisis política. Han empezado las revueltas, hay 2 locales del Partido Comunista quemados. Esto quizás no te dice mucho, pero en realidad debería decirte muchísimo, ya que quemar un local del Partido Comunista, que es el partido único, es el partido de la dictadura cubana, te puede llevar a la cárcel de por vida. Es algo que no se ve en una dictadura tiránica como la de Cuba desde hace muchísimo tiempo y ahora se está empezando a ver. Hace 4 días, Díaz-Canel admitió negociaciones con los Estados Unidos. Las admitió públicamente en una conferencia de prensa que en este canal la analizamos al detalle. Hace 2 días, Díaz-Canel liberó 51 presos políticos. El régimen cubano, atroz siempre en la represión de la disidencia política, abrió los barrotes a 51 presos políticos que lograron su libertad parcial, porque bajo el comunismo uno nunca tiene libertad real, pero por lo menos ya no pasan sus días y sus noches tras los barrotes encerrados en las mugrientas mazmorras del régimen cubano. Anoche, vamos a ver todo esto, anoche el régimen dijo que quería abrirse a la libertad de comercio, es decir, empiezan las reformas económicas en el sentido de la libertad parcial todavía, pero libertad al fin de mercado. Y hoy Trump volvió a hablar sobre el tema y dijo que liberará a Cuba muy pronto. Este es el cuadro general que tenés que conocer entonces para entender qué está pasando en Cuba. Ese es el cuadro general. Te lo acabo de pintar en solo 2 o 3 minutos para que sepas posicionarte y entender el proceso en toda su magnitud. Dicho esto, vamos a lo que dijo Trump directamente esta mañana. Mira, Trump, como te dije al inicio, está hablando todos los días sobre Cuba. Todos los días tiene algo para decir y esto fue lo que dijo hoy. Míralo. When you say Cuba is next, Cuba. is Cuba, whatever you do with the military there, it seems like something, will that look more like Iran or Venezuela? Can't tell you that. I can tell you that they're talking to us. It's a failed nation. They have no money. They have no oil. They have no nothing. They have nice land. They have nice landscape. You know, it's a beautiful island. I think they have great people. You know, I know so many people from Cuba that were treated terribly, and they're over here and they became rich. They're very entrepreneurial people, very smart. I know a lot from Florida, especially. There's so many people. A friend of mine started over with nothing. He's now the largest owner of gas stations in the country and stuff. I mean, Cuban. I also know I was just with a fantastic person who's Cuban and made a fortune in sugar. You know, Fanjul family, right? And this family wants to go back to Cuba to visit it. They haven't been back in like 50 years or something. They largely come from Cuba. And we'll see what happens. They were asking me about that. They want to go back. Not only Fanjul, a lot of Cubans have said, oh boy, would they love to go back. I think Cuba, in its own way, if tourism and everything else, it's a beautiful island, great weather. They're not in a hurricane zone, which is nice for a change, you know. They won't be asking us for money for hurricanes every week. But I think Cuba see the end. You know, all my life I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now. They were for a long time. Very violent leaders
Castro was a very violent leader. His brother's a very violent leader, extremely violent. That's how they governed. They governed with violence. But a lot of people would like to go back. Okay, one more question. Bien, hasta ahí entonces. Voy a tomar Cuba, dice Trump. ¿Para qué? Para liberarla. Dice, hoy puedo hacer lo que quiera con Cuba. Voy a tomarlo para liberarla. Recordemos que el segundo hombre más poderoso de los Estados Unidos en este momento es Marco Rubio. Marco Rubio, que es la gran figura de la política norteamericana en general, no digamos solo del Partido Republicano, digamos de la política norteamericana en general, superando las encuestas a cualquier otro político estadounidense. Es la revelación del último año Marco Rubio y como podés intuir, su ascendencia es hispanoamericana y concretamente cubana. Sí, Marco Rubio es hijo de cubanos y tiene intenciones muy concretas para Cuba. Por eso Marco Rubio es el negociador de los Estados Unidos ante la Delcy Rodríguez cubana. ¿Quién es la Delcy Rodríguez cubana? Ya te lo hemos contado también en este canal. Es el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Castro, un hombre de 41 años que se encarga de la seguridad de su abuelo, es uno de los jerarcas del régimen en este momento, y Raúl Guillermo Castro probablemente ya no cree en el ideal utópico del comunismo. Probablemente esté más interesado en conservar su poder y que su abuelo, su familia en general y probablemente él mismo no terminen en una cárcel de los Estados Unidos gritando como locos, como sabemos ahora, gracias a un reporte del New York Times, que Nicolás Maduro se despierta por las noches con alaridos ensordecedores. El Cangrejo, Raúl Guillermo Castro, alias El Cangrejo, es el que está encaminando estas negociaciones con Marco Rubio, que han llevado a la liberación de 51 presos políticos hace apenas 2 o 3 días, y que han llevado anoche al viceprimer ministro cubano a dar esta entrevista que te voy a mostrar a continuación, en la que anuncia la apertura comercial parcial, por supuesto, siempre parcial, no se olviden que todavía el comunismo existe en Cuba, no podemos decir que el régimen ha caído, no, está en vías de caer, pero este tipo de anuncios son más que auspiciosos para los amantes de la libertad. Antes de poner el video, te quiero agradecer, Nicolás Aguirre, por estas membresías al canal y gracias a los amigos que están mandando estos superchats, que después los voy a leer con calma al terminar esta transmisión, así que los que quieran colaborar con superchats y con este tipo de membresía siempre nos ayudan muchísimo. Escucha este fragmento de este anuncio, de esta entrevista que da el viceprimer ministro cubano. Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con las empresas estadounidenses, también con los cubanos residentes en los Estados Unidos y con su descendencia. Y esto no solo se extiende al ámbito comercial, también es aplicable en el ámbito de las inversiones. Inversiones no solo vistas como inversiones pequeñas, sino también grandes inversiones, en particular, por ejemplo, en infraestructuras. El bloqueo de los Estados Unidos, la política de hostilidad contra Cuba, es un elemento que, sin duda alguna, afecta el desarrollo de estas transformaciones, porque el bloqueo nos priva de acceso a financiamiento, de acceso a tecnología, de acceso a mercado, y en los últimos años, específicamente, ha estado dirigido a privar a nuestro país del acceso a combustibles. Cuba está abierta a tener una... Acá aparece entonces una relativa apertura comercial. ¿Que en qué consiste? Miren, consiste en lo siguiente. Se va a permitir que cubanos exiliados sean propietarios o socios de empresas privadas en la isla sin necesidad de residir en Cuba. Esto no se podía antes. La participación además no se limita a las pequeñas empresas, sino que se extiende a grandes proyectos de infraestructura y asociaciones estratégicas entre empresas extranjeras de cubanos y privadas locales. Ya te voy a explicar cuál es el trasfondo político y económico de todo esto, que es muy importante porque tiene que ver con la crisis energética cubana. Además, permite a los exiliados tener acceso pleno al sistema bancario, incluyendo la apertura de cuentas en divisas y la participación en el sector financiero del país. Es decir, hay una apertura comercial y financiera que no existía en Cuba después de apenas algunos días de presiones y de negociaciones. ¿Qué están buscando? Entre otras cosas, están buscando solucionar la crisis energética fulminante que está levantando al pueblo cubano en contra del régimen. ¿Quién le va a mandar petróleo a Cuba? ¿Quién le puede mandar petróleo a Cuba? Venezuela no se lo va a enviar. Venezuela hoy es el títere de los Estados Unidos y el petróleo de Venezuela en todo caso termina en los Estados Unidos. ¿Quién se lo va a mandar? ¿Irán? De ninguna forma. China menos. Está esperando que le llegue el petróleo de Irán que está trabado en el estrecho de Hormuz. Rusia, bueno, hemos visto que Rusia en realidad con sus aliados es simplemente de la boca para afuera, porque en acciones no se traduce absolutamente nada concreto. Simplemente son declaraciones diplomáticas y apoyos en abstracto. México estuvo enviando petróleo a Cuba hasta que Trump le dijo a Sheinbaum, no pasa más. No vas a enviar más petróleo a Cuba. Y se cerraron los grifos
mexicanos que buscaban sostener por motivos ideológicos, desde luego, la dictadura cubana algún tiempo más. ¿Quién tiene el petróleo que puede terminar en la isla entonces? La respuesta es Estados Unidos. Sí, Estados Unidos es el que está planificando de qué manera le va a enviar petróleo a los cubanos. Y acá viene el asunto, digamos, acá viene la clave, la clave. No se lo van a enviar al gobierno, sino que se lo van a enviar al sector privado, que se está constituyendo desde el año 2021 en algo llamado MIPYMES, que son empresas generalmente pequeñas, hiperreguladas, pero de las cuales la familia Castro, especialmente la hija de Raúl Castro, es propietaria de empresas que van a empezar a meterse en el sector energético y van a lograr convenios con los Estados Unidos. Claro, acá está el meollo del asunto. Hoy Cuba no tiene petróleo, por lo tanto no tiene electricidad, por lo tanto tiene una crisis energética fulminante que cada hora que pasa alienta más una revuelta popular, una verdadera revolución, y la única manera de frenar eso es recibiendo el apoyo de Estados Unidos. Pero ese apoyo no va a ser al Estado cubano, sino que va a ser al sector privado en aras de constituir una burguesía capitalista para generar una transición del comunismo a una suerte de capitalismo. Digo una suerte de capitalismo porque, paradójicamente, los capitalistas del futuro régimen probablemente sea gente de la familia Castro. Esta es la parte horrible de lo que yo intuyo que va a pasar, pero es lo que la Realpolitik termina imponiendo. Así como la parte horrible de la captura de Maduro es haber dejado a Delcy Rodríguez al frente del régimen, pero porque realmente poner a María Corina Machado era para iniciar una guerra civil, esa es la Realpolitik que se impone. En el caso cubano, la transición al capitalismo posiblemente nos deje a gente de la familia Castro constituyéndose en la nueva burguesía capitalista de la isla. Los cubanos, a diferencia de Nicolás Maduro, parecen ser más inteligentes. Ellos no están dispuestos a terminar presos, por lo tanto están negociando. Y ya se ven los frutos de esa negociación en cosas como la que te acabo de mostrar. Hoy, el otro que habló sobre Cuba fue Marco Rubio. Reciente mencionaba de la importancia de este hombre, de ascendencia cubana, cubano-americano. Y hoy dijo, fíjate, están todos con las corbatas verdes por San Patricio. Bueno, acá se ve que el que se le olvidó fue Marco Rubio, porque si vemos alrededor J.D. Vance, Donald Trump y también alguien que aparece arriba que no le vemos el rostro, tienen todos la corbata verde. Bueno, acá en realidad Marco Rubio se fue con un azul, se olvidó quizás que era San Patricio, que es una fecha importante en general para el mundo anglosajón. Y Marco Rubio dijo lo siguiente, atención. The embargo is codified. But the bottom line is their economy doesn't work. It's a non-functional economy. It's an economy that has survived. That revolution, it's not even a revolution, that thing they have, has survived on subsidies from the Soviet Union and now from Venezuela. They don't get subsidies anymore, so they're in a lot of trouble. And the people in charge, they don't know how to fix it. So they have to get new people in charge. That's what happened. Ahí está, hay una crisis humanitaria, es decir, la crisis en Venezuela no es simplemente el petróleo. El petróleo es la gota que derrama el vaso, es el desencadenante último. Es la última chispa que enciende la hoguera. Pero en realidad en Cuba hay una crisis humanitaria impresionante. Vos calculá que Cuba tiene altísimas tasas de inflación, Cuba tiene una pobreza extrema del 89%, sí, escuchaste bien, pobreza extrema, no pobreza solamente, pobreza extrema del 89%. En Cuba el salario promedio mensual es de $17. Las pensiones del gobierno cubano son de $10 mensuales. Cabe contarle al público, por si no lo sabía, que Cuba, antes de la Revolución Comunista de 1959, era un lugar de prosperidad. Era una isla rica. Había bienestar económico. Cuba estaba llamado a ser una potencia regional. Cuba tenía altísimos indicadores en materia económica, en materia de salud, en materia de educación, en materia de desarrollo humano. Y después vino la Revolución Comunista. Y la Revolución Comunista te llevó a los números que te acabo de mencionar. Insisto, 89% de la población en la extrema miseria, mientras los jerarcas comunistas del régimen son multimillonarios. Recordemos que Fidel Castro estuvo en el ranking de la revista Forbes, en el top 10 de los hombres más ricos del mundo. Recordemos que la familia Castro hoy viven como verdaderos monarcas absolutos rodeados de lujos y riquezas. Por ese motivo, una de las condiciones que está solicitando Raúl Castro a través de Raulito, del Cangrejo, su nieto, es que le permitan a Raúl Castro morir en la isla. Recordemos que Raúl Castro es una persona anciana, muy avanzada de edad. Y no quiere terminar recibiendo la oferta, como le pasó a Nicolás Maduro, de abandonar su país para exiliarse de por vida en otra nación.
Recordemos que a Maduro le ofrecieron Bielorrusia, dicen que le ofrecieron Turquía, algunos dicen que también se mencionó Rusia, pero Nicolás Maduro dijo, no, yo de acá no me muevo y continúo gobernando. Y así terminó. Raúl Castro estaría diciendo otra cosa. Raúl Castro estaría diciendo, está bien, abandonamos el comunismo, pero por favor, nada de exilio. Yo muero en mi tierra. Eso es lo que se está analizando en este momento. Y las presiones aumentan cada día, sobre todo por la crisis energética, que es una crisis humanitaria. Miren, que se acabe la luz no es simplemente negativo porque uno no tiene acceso al ventilador, al aire acondicionado, a la televisión o al Netflix. No, el problema es mucho mayor. Es, por ejemplo, en términos de provisión de insumos básicos, cadena de frío, hospitales, clínicas, caos en general. Eso significa quedarte sin luz. Y esta gente está sin luz desde hace en realidad meses, solo que se agrava cada día que pasa la situación. Y estas son las protestas que se están realizando todas las noches. Mira esto. Esto que llamamos en Argentina cacerolazos. Fíjense, la gente sale con linternas o alumbran con los automóviles, porque está totalmente a oscuras. Estados Unidos le ha prohibido a los países enviarle petróleo a Cuba bajo la amenaza de aumentar los aranceles. Por eso México dejó de enviarle petróleo. Yo vivo en el piso 17 de este edificio y es bastante difícil salir, regresar y saber que tengo que subir 17 pisos y cuando llego no hay agua porque no ha habido corriente en todo el día. Pero además, si usted sube con una mercancía, con lo que usted tiene que cocinar, que tiene que comer, también es bastante difícil, no creo. Eso es lo que te decía, no es simplemente, ay, bueno, no va a haber Netflix esta noche porque se le fue la luz, no va a tener encendido el ventilador porque se... No, es que esto afecta la provisión de subsistencias básicas como el agua, por ejemplo. La pudrición de alimentos porque pierden la cadena del frío. Es decir, perder la electricidad en el mundo moderno es apocalíptico y hoy Cuba está viviendo el apocalipsis del régimen comunista. Esto fue hoy, los cacerolazos están produciéndose incluso a plena luz del día. Acá tenemos otras imágenes de anoche, fíjense, no hay luz. En todas partes en Cuba ya las manifestaciones se están sintiendo y empiezan a gritar, ojo, porque eso se está politizando muchísimo. Están gritando que no simplemente quieren luz, quieren libertad. Esto es clave para el discurso político. Si fuera simplemente que solicitan luz, entonces en realidad la solución es administrativa, es tecnocrática. El día en que la dictadura pueda proveerles luz, pues le proveerá luz. Pero ahora lo que están pidiendo no es simplemente luz, es libertad. La demanda se ha convertido en una demanda profundamente política, radicalmente política. Esto. Dale, revenga. Muy bien, quiero entonces concluir con una respuesta a la pregunta que le hacen hoy a Trump. A Trump hoy le pregunta a un reportero, tal como vimos, si el modelo de Estados Unidos para Cuba será similar al de Venezuela o al de Irán. Es decir, ¿habrá un títere en Cuba o habrá una guerra contra el régimen cubano? El modelo venezolano es clarísimo. Capturaron a Maduro y pusieron a un títere, Delcy Rodríguez. El modelo de Irán fue muy distinto. Fue empezar a bombardear los recursos estratégicos y militares del régimen de los ayatolá. ¿Qué le espera a Cuba? ¿Venezuela o Irán? Y Trump dice, no lo podemos decir todavía. Yo me arriesgo a decirlo. Yo creo, según mi análisis, que va a ser más similar a Venezuela que Irán, pero distinto, porque aquí ni siquiera va a hacer falta una captura internacional. Aquí el régimen ya está negociando, ya está generando apertura económica, ya está liberando presos políticos, muy distinto de lo que pasó en Venezuela. En Venezuela, después de la caída de Nicolás Maduro, el régimen empezó con sus aperturas y empezó a liberar presos políticos. Cuba dice, no, acá no hace falta que ingreses ni que me lleves al viejito Raúl Castro. Acá empezamos a cumplir tus demandas desde el día de hoy. Mientras tanto, Trump está mirando sobre todo Irán, pero no pierde día, no pasa día sin que diga qué le espera a Cuba. Y lo que le espera a Cuba es una liberación.
Es una liberación impulsada por los Estados Unidos, algo que Estados Unidos nunca pudo hacer desde 1959. El gran intento fue el desembarco en Bahía de los Cochinos, un gran fracaso norteamericano, un gran fracaso de la CIA, que le permitió a Fidel Castro generar un mito, el mito de la potencia comunista, la voluntad comunista ante todo, la increíble voluntad comunista de sobreponerse a las amenazas de los Estados Unidos. Y Castro murió siendo un mito. Ahora, su hermano no parece serlo. Su hermano probablemente esté menos convencido, aun cuando su hermano fue parte de los 5 comandantes que lideraron la revolución cubana. Los 5 comandantes fueron Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Uber Matos y Raúl Castro. Pero Raúl Castro, probablemente, habiendo visto lo que le pasó a Nicolás Maduro, no quiere pasar sus últimos días de vida en la cárcel. Por eso creo que al corto plazo estaremos viendo nuevas medidas, al cortísimo plazo, nuevas medidas en orden a cumplimentar lo que Estados Unidos le está solicitando a Cuba. ¿A cambio de qué? Probablemente a cambio de petróleo, probablemente a cambio de una cierta estabilidad, pero con una condición, un cambio de régimen. Gracias por haberme seguido. Voy a leer algunos de los mensajes que ustedes me han enviado. Nicolás, gracias por tus membresías al canal. Dice, hola Agustín, que ayude sí, que haga lo que quiera, no. Hacer lo que quiera es abrir una puerta que después no se pueda cerrar. Ah, ok, ya entendí, Claudia, gracias. Que ayude sí, que haga lo que quiera, no. Hacer lo que quiera es abrir una puerta que después no se puede cerrar. Sí, yo creo que en realidad estas declaraciones de Trump, yo puedo hacer lo que quiera, son propias de la fanfarronería típica del personaje. Trump es un personaje, y es un personaje fanfarrón hasta cierto punto. Entonces, yo creo que acá en realidad esto está siendo conducido por Marco Rubio. Y Marco Rubio lo que tiene para Cuba tiene interés familiar, personal, biográfico en torno a la libertad de Cuba. No creo que vaya a hacer lo que quiera Trump, sino en realidad lo que deba hacerse para generar la libertad de Cuba. Voces Libres, dice, hola Agustín, que Dios te bendiga. Todo lo que está pasando es un farol de la dictadura y una forma de hacer tiempo para llegar a noviembre. La única solución es la intervención. Soy el muchacho que habló contigo en Miami. Me acuerdo perfectamente de vos y te mando un gran abrazo. Yo creo que también no se puede dejar mucho tiempo abierto porque en noviembre vienen elecciones y el trumpismo puede perder mucho poder en el Congreso. Le pueden empezar a bloquear muchas cosas desde el Congreso. Gracias a Ari por estas membresías al canal que nos manda con tanta generosidad. Te mando un gran abrazo. Jojo, se acabó la dictadura cubana, dice Quimito. Gracias, Ari, muy amable. Agustín, ¿entonces Cuba va a terminar como China, o sea, con una dictadura comunista capitalista, o se apunta a una verdadera transición? Qué buena pregunta, Matías. Yo creo que en realidad al principio va a generar una élite capitalista con, obviamente, asiento en lo que fue el régimen comunista, es decir, las propias élites del régimen comunista se van a convertir en élites capitalistas, pero Estados Unidos, entiendo que tiene la intención además de cambiar el régimen hacia el sentido de la libertad, es decir, abrir el sistema. ¿Qué significa abrir el sistema? Básicamente acabar con el sistema de partido único. Cuba, desde su constitución comunista, que si mal no recuerdo, desde 1961 en adelante, después en los 70 hubo una reforma, pero ya desde los años 60 se declara como un estado de partido único, un régimen de partido único. No hay otro partido que el Partido Comunista. Es un totalitarismo comunista. Solo una fuerza política tiene asiento legal en el Estado y ese partido se llama Partido Comunista. Cambiar eso es bastante simple. Implica hacer una reforma constitucional y abrir al juego de los partidos políticos. Una vez que abriste el juego de los partidos políticos, empezó la democracia liberal. Eso es lo que creo que debería hacerse en Cuba y creo que se va a hacer. Estimado Agustín, sé que insisto mucho por Perú, pero el peligro de caer en la izquierda es real. Por favor, necesitamos mucho de tu apoyo constante a López Aliaga. Las elecciones son en poco tiempo, de 26 días. Bueno, te doy una noticia. Voy a hacerle una entrevista a López Aliaga. Ya estuve coordinando con Rafael López Aliaga. Pronto vamos a hacer una entrevista, así que atentos al canal. Bárbara dice, el salario promedio de un cubano en este momento es equivalente a $6 al mes. Un pensionado no llega a los $3 mensuales. El dólar está a 510 pesos cubanos. Tienes razón. Mi dato en realidad yo lo busqué del año 2025, pero probablemente el tipo de cambio ya se haya deteriorado desde entonces. Entonces yo dije $16 mensuales, el salario promedio, bueno, son $6 mensuales. Yo dije la pensión del cubano es de $10, son entonces de $3 mensuales. Es una locura. Bien. Que le pregunten a la gente de Cuba si le quiere dar el privilegio a Raúl de morir en Cuba. Está bueno, Claudia, está bueno. Sí, habría que ver qué piensa la gente en Cuba. El tema es que si vos tenés una transición democrática y este hombre continúa vivo y en algún momento la oposición gana elecciones y se convierte en gobierno, bien puede impulsar, ¿por qué no?, la cárcel por delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles contra Raúl Castro. Pero tiene tantos años que en breve en realidad yo creo que se va a estar muriendo. Cuba ha sufrido apagones desde 1959. Nací en 1971 y mi sueño de niña era un farol chino para hacer la tarea de los apagones. Qué bárbaro. La gente en Cuba tiene historias que a los que viven en países capitalistas nos resultan inimaginables. El sueño de una niña es tener un farol chino para poder hacer la tarea escolar en medio de los apagones. Agus, querido, espero poder saludarte en la presentación del libro de Axel Kaiser. Abrazo grande. Claro, Lucas, te esperamos con todo gusto. Con todo gusto.
Grande Agus, tendremos Cuba libre antes del GTA 6. Increíble. Saludos de Río Cuarto. Gracias, Nico. Un gran abrazo para vos. Gracias a Irma Beatriz también, una querida amiga, por su donación y apoyo al canal. Gracias a Rodoa por su super sticker. Su apoyo al canal es imprescindible. Muchas gracias. Cuba, Estado 51 de Estados Unidos, dice Alex. Yo no creo que esto sea factible. Vos pensás que algo tan parecido a Cuba, en términos geográficos, idiosincráticos, como es Puerto Rico, están desde hace muchísimo tiempo viendo si se convierten o no en el Estado 51, incluso tienen partidos políticos que impulsan esta alternativa, incluso el partido gobernante es un partido que quiere en Puerto Rico constituirse en un Estado de los Estados Unidos. No creo que Cuba pueda ser ni al corto ni al mediano plazo un Estado dentro del sistema norteamericano. Nací muy tarde para, ¿qué es esto? La época medieval, muy temprano para, no llego a ver qué es esto. Pero, ya, muy temprano para que una transición espacial hacia una vida extraterrestre, supongo que será eso, pero justo a tiempo para ver la caída de la dictadura cubana. Qué lindo, amigos. Este meme es muy cierto. Vamos a ser testigos de algo que tantos cubanos han muerto sin poder ver. Yo pienso todos estos días, cuando preparo estas transmisiones, cuando nos toca hablar de Cuba, pienso, y me resulta inevitable pensar en esos cubanos que murieron sin ver la libertad de su patria. Amigos míos, que ya han muerto sin ver la libertad de su patria. Por ejemplo, Carlos Alberto Montaner, periodista cubano, intelectual, liberal, que tanto escribió y tanto hizo para liberar a su patria, terminó muriendo en España hace 3 o 4 años. Él prologó, por ejemplo, nuestro libro, que es el que escribimos con Nicolás Márquez en el año 2013, cuando el relato es una farsa. Carlos Alberto Montaner también nos recibió varias veces en Miami, compartió con nosotros conferencias, un gran luchador de la libertad, y murió lamentablemente y nunca pudo ver a su patria libre. Tanta gente que ha luchado. Uber Matos, uno de los comandantes de la revolución que cuando Castro gira al comunismo, se opone a la revolución comunista y termina estando preso por más de 2 décadas dentro de Cuba y después se exilia a los Estados Unidos y arma la resistencia desde la Florida. Uber Matos, a quien también tuve el honor de conocer personalmente y que fue un gran luchador de la libertad de su patria, murió también. Murió muy viejo, más de 90 años, sin haber visto la libertad para su nación. Bueno, nosotros en ese sentido somos privilegiados y más privilegiados van a ser nuestros hermanos cubanos que siempre han soñado con este momento que todavía está por venir. Estamos cubriendo aquí la transición, estamos cubriendo aquí el minuto a minuto, el día a día de esta caída inminente del régimen cubano, así como cubrimos el minuto a minuto de la captura de Nicolás Maduro y te dijimos que iba a pasar. Y nos dijeron muchos de ustedes que no iba a pasar y que en este canal vendíamos humo. Bueno, espero que esta vez puedan confiar un poco más en nuestros análisis políticos, porque nos dedicamos a esto, hemos estudiado para hacer esto. Y hemos estudiado mucho, en mi caso toda mi vida, para hacer esto y continúo estudiando para poder hacerlo. Y les quiero decir a nuestros hermanos cubanos que la transición del régimen comunista a un régimen de mayor libertad es inevitable, es cuestión de tiempo, pero depende de que Donald Trump pueda mantener un poder suficiente como para hacer las cosas en el tiempo necesario. Y ahí un comentario de ustedes fue muy perspicaz. Efectivamente, las elecciones de noviembre pueden modificar el statu quo político, la relación de fuerzas dentro del Congreso norteamericano y cambiar la dinámica. No hay que demorarse demasiado, por lo tanto. Cada minuto que pasa es vital para presionar. Por eso es que Estados Unidos, incluso dedicando el 99% de su energía militar y política en Irán, todavía continúa hablando todos los días de Cuba porque sabe que el reloj corre y que esto es una lucha contra el tiempo. ¿Habrá elecciones libres en Cuba? ¿Cuándo tardaría para pasar eso? Saludos de Costa Rica. Como te dije recién, hay que modificar la Constitución. Para que haya elecciones verdaderamente libres en Cuba, abierto a un sistema plural de partidos políticos, hay que cambiar la Constitución, porque la Constitución cubana reconoce legalmente solo al Partido Comunista. Es decir, solo siendo comunista vos podés ir a elecciones en Cuba. O sea, son elecciones de ficción, por eso es una dictadura. Por eso es un maquillaje pseudo-democrático cuando se disfrazan de un sistema de partido único, típico de los regímenes comunistas del siglo XX y también, lamentablemente, de nuestro siglo XXI, los que quedan. Gracias a este usuario que nos manda esta donación. Y miren esto, buenas Agustín, no te olvides de Celia Cruz, dice Jonathan. Totalmente, Celia Cruz, que desde el mundo del arte y de la música, mundo tan progre, tan hipócritamente socialista, porque se llenan siempre los bolsillos cantando bajo una lógica de mercado capitalista, y sin embargo la mayoría de los músicos y artistas son comunistas. E idolatraron a Cuba. Impulsaron a Cuba como si fuese el ideal de la humanidad. Eso hicieron los hijos de puta de la mayoría de los artistas y músicos del mundo hispanohablante y también del mundo anglosajón. Todos, el 95%. Verdaderos hijos de puta que se pusieron al servicio de la dictadura comunista de los Castro. Bueno, Celia Cruz, cubana, dio su vida también por ver la libertad de su patria y nunca llegó a hacerlo. Gracias a Erika Salavarria por esta donación. Te mando un gran
abrazo. Cuba, estado 52, después de Groenlandia. Saludos a Agustín desde Uruguay, que necesitamos urgente un Milei para sacar al comunista farsante de Orsi, dice Miguel. Mirá, lo bueno de Orsi es que su popularidad está por el piso. Ya no lo bancan ni siquiera los propios. Así que paciencia, paciencia. Tiempo y que nos tengamos una tutela de al menos 5 a 10 años de Estados Unidos. Sigo defendiendo la anexión aunque sea inviable. Sí, la tutela en ese sentido va a ser muy necesaria, pero para eso, en 2 años, tiene que continuar gobernando el Partido Republicano. Y ahí es donde el mundo hispanohablante en los Estados Unidos, el mundo hispano, que es la primera minoría de Estados Unidos, va a tener que saber votar bien en 2 años. Va a tener que saber que si vota por los demócratas, todo esto no solo se frena, sino que empieza a retroceder. La liberación de Venezuela va a empezar a retroceder. La liberación de Cuba va a empezar a retroceder. La eventual liberación de Nicaragua va a empezar a retroceder. Por eso en 2 años el voto hispano va a ser crucial en los Estados Unidos. El socialismo debe desaparecer de todo el mundo. Poco a poco se va extinguiendo nuestro continente. Sí, Cristóbal, pero no hay que cantar victoria antes de tiempo. Como te digo, todo esto en realidad pende de un hilo. Pende de la relación de fuerzas políticas en los Estados Unidos. Y hoy tenemos un partido republicano a la derecha, una derecha clara, una derecha trampista, una derecha maga, pero en la izquierda demócrata tenés una izquierda de verdad. Tenés un tipo como Mandami. Tenés una mujer tan despreciable como Ocasio Cortés. Ya no tenés el Partido Demócrata de los Clinton, una cosa lavada, light. No. Tenés la izquierda radical manejando el Partido Demócrata. Si esa gente gana en 2 años, olvídate. Todo esto va a empezar a retroceder. Así que pendemos de un hilo. Gracias, Ludmila, por estas membresías al canal y gracias a Xiomara Colón por esta donación. Amigos, un último aviso. Les quiero contar que mi libro, La Batalla Cultural, acaba de salir en su nueva edición. Tengo varios libros acá. Probablemente tenías este o conocías al menos este. Esta es la edición del año 2022. Bueno, 4 años después actualicé el libro, incluso lo ampliamos con un nuevo prólogo mío, pero también con un prólogo del presidente Javier Milei, con un nuevo subcapítulo, con correcciones y actualizaciones. Así que te invito a que apoyes esta publicación, te lo podés comprar para tenerlo en tu casa. Mira, tiene tapa dura además. Es realmente de una calidad excepcional, es de colección. Así que te invito a que lo adquieras, a que lo regales, a que lo difundas, a que lo milites, porque también una buena forma de dar la batalla cultural consiste en regalar libros de derechas y formarse con libros de derechas. Necesitamos estar formados porque lo que viene es muy duro, ya te lo he explicado varias veces, y necesitamos que nuestra formación esté a la altura de las circunstancias. Así que en la descripción de este video te dejo el link para poder adquirir a través de Amazon la batalla cultural y te lo mandan a tu casa. Es muy simple, 2 o 3 clics, boom, lo recibís en tu casa. Si además querés ahorrarte un dinero, bueno, la opción de pasta blanda, es decir, tapa blanda, fíjate, la tapa convencional también está disponible a un precio incluso más barato. Bien, eso ya es tu decisión. Pero te invito a que adquieras la batalla cultural. Te quiero además dar un último anuncio. FreedomCon, ayúdame con esto por favor, Dani. Voy a estar dando clases en un nuevo seminario, en una nueva diplomatura que se está organizando de manera online junto con profesores de la nueva derecha de primer orden. Mirá los profesores que van a estar dando este diplomado. Álvaro Uribe, Santiago Bascal, Abelardo de la Espriella, la gran revelación política en Colombia. Baja un poquito más, bueno, quien te está hablando, Samuel Ángel, Nicolás Márquez, baja un poquito más, Johannes Kaiser, Alejandro Ordóñez, Eduardo Bolsonaro, desde el exilio, Eduardo va a darte la clase desde el exilio, Camilo Noguera Pardo y Javier Negre. Es decir, es un Dream Team, ¿ok? Ahí hay todo un plan de estudios, lo podés revisar, las clases que se van a estar dando, todo. El precio de este diplomado es de $200. La verdad que para hacer un diplomado con estas figuras que te van a formar políticamente, me parece que es un precio más que razonable, pero ahí está hecha la invitación por si te interesa. La página donde podés consultar todo esto, incluso inscribirte, ahí está. Uy, eso es muy largo. Bueno, ahí está, ponele pausa y tipialo, y entonces ahí vas a poder adquirir de los amigos. Fíjate si te funciona freedomcon.org. freedomcon.org, porque le podemos dar en todo caso esa página si es que también funciona. Leo el último mensaje. En el siglo, gracias Luz Castrillo por esta donación. Luciano dice: en el siglo XX la izquierda perdió la guerra armada y ahora en el siglo XXI perderá la guerra cultural. En eso estamos, en eso justamente estamos. Por eso odian a Messi los artistas e idolatran a Maradona con lo que hacía con Castro, mamita, tal cual, Nico. No se den por vencidos, no se den por vencidos los republicanos, van a ganar en noviembre, depende si aprueban la ley Save America Act. Bien, que esto tengo entendido que es para obligar a presentar el ID. Esto es una locura. En Estados Unidos puedes ir a votar sin tener tu ID. Es una locura. Te piden el ID para comprar una lata de cerveza, por más que tengas esta barba, estas entradas, por más que evidentemente tenga más de 21 años, te piden el ID, pero para ir a votar no te lo piden al ID. Esto está diseñado para hacer corrupción, para hacer fraude. Y adiviná a quién le conviene hacer corrupción y hacer fraude en las elecciones. ¿Quién maneja los circuitos de fraude en Estados Unidos? Ya. ¿Lo adivinaste? Ahí está. La izquierda, como siempre. Los hijos de puta de izquierda. Como siempre. Bien. Ok.
freedomcon, así es la dirección, .org, freedomcon.org, te redirige directamente a la página donde aparece el plan de estudios, los profesores, el costo, el mecanismo, todo online, todo desde tu casa, todo muy cómodo. E insisto, es una invitación. Si te gusta, ahí tenés la data. Lo último, suscríbete al canal, activa la campanita, dejale me gusta a este video, así podemos llegar a más gente. Y voy a estar de viaje. Esta noche me voy nuevamente de viaje, así que los próximos vivos, en los próximos días, ya estaré haciéndolos desde algún hotel por ahí. Última. Buenas tardes y un fuerte abrazo desde México. Agustín, ¿qué vislumbras para mi país? ¿Crees que Trump nos libere de los chairos? No, lamentablemente creo que México es el país más complicado de toda la región, por muchos motivos. Estoy cerrando el programa, pero te voy a responder muy sintéticamente. Número 1, Morena hoy parece ser casi un partido único en México. No hay oposición real en México. Morena hoy controla todos los resortes del Estado, todos los poderes, incluido el poder electoral. Segundo punto, para crear un nuevo partido político vas a tener que esperar, atención, 6 años más. No se puede crear un partido político en México hasta después del año inmediatamente siguiente del año de las elecciones. Así que falta mucho. 6 años te faltan para querer crear un partido político, si es que acaso surgiera esa posibilidad. Número 3. Morena gobierna además en prácticamente todos los estados mexicanos, con excepción de 2 o 3 estados. La hegemonía es total y completa y encima de todo se sostienen del narco. Es decir, la cosa no podría ser peor en México y yo no creo que Trump vaya a ir, en este caso, contra Sheinbaum, porque Sheinbaum ha sido votada, a diferencia de Castro, a diferencia de Díaz-Canel, a diferencia de Nicolás Maduro. Sheinbaum ha sido votada y ahí hay que hacer un mea culpa. ¿Qué pasa en el pueblo mexicano que votan a alguien como Sheinbaum? Hace falta batalla cultural. Hace falta batalla cultural, pero es muy difícil darla en estas condiciones, muy difícil. Así que México yo no creo que ni en el corto ni en el mediano plazo vaya a tener una solución a la vista, lamentablemente. Queridos amigos, bueno, gracias acá a Karina García por hacerse miembro del canal. Les mando un abrazo, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Les mando un gran abrazo, buenas noches y nos vemos muy pronto otra vez. Bueno, hasta acá con los lives de Agustín Laje, con las últimas novedades de todo lo que está pasando en Medio Oriente. Cambiamos de tema y nos vamos